A continuación les voy a hablar sobre la voluntad. Esta se va a dividir en unilateral y bilateral. Atendiendo bien a esta definición de la declaración unilateral de la voluntad, hay que tener en claro que esta implica para su autor la necesidad jurídica de conservarse en una aptitud de cumplir voluntariamente una prestación de carácter patrimonial, pecuario o moral en favor de una persona que eventualmente puede llegar a existir o, si ya existe, aceptar la prestación ofrecida. Y en cuanto a las que son bilaterales, este refiere que va a requerir el consentimiento de dos o más voluntades. Este consentimiento, ya sea por un contrato o en las maneras que la ley lo establezca, esta clasificación no debe confundirse con la de los contratos que son unilaterales y bilaterales, es distinta. Implicaciones del acta jurídico. Este tema siguiente nos habla acerca de todos esos preceptos y conceptos en materia administrativa dentro de lo que tiene que ver el acta jurídico, las cuales se encuentran fundamentadas en el mismo Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. El primer subtema nos habla acerca de sus principios, los cuales se encuentran fundamentados en su artículo número 3, el cual nos recalca que el procedimiento y el proceso administrativo que regula este código se regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, transparencia, gratuidad y buena fe. Estas las cuales se ajustarán estrictamente para su proceso y las mismas previsiones que se establezcan dentro de este código. El siguiente subtema nos habla acerca de todas esas acciones que se puedan realizar dentro de algún proceso administrativo, tales como la creación, transmisión, modificación y extinción, las cuales se encuentran fundamentadas dentro del mismo código, pero en el artículo número 1, en su fracción primera, el cual cito como acto administrativo. La declaración unilateral de voluntad externa y de carácter individual emanada de las autoridades de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, que estarán a cargo de municipios y organismos descentralizados, tienen por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir alguna situación jurídica concreta. Y acerca de si vayan a tener algún interés general o colectivo, se va a llevar a cabo acerca de si una persona física o jurídico-colectiva vaya a realizar los actos equivalentes a los de autoridad, que afecten sus derechos o que realicen funciones que estén determinadas por una norma general. Esta se encuentra fundamentada dentro del artículo 1, pero en su fracción número 3. Y el fundamento constitucional de este tema se encuentra en el artículo número 90, el cual dice, y cito, la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las secretarías del Estado. El acto administrativo puede ser definido también de dos maneras, que quiere decir que sea objetiva y subjetivamente. Como ya habíamos mencionado, contienen diferentes elementos, un acto en los cuales podemos encontrar, pues dentro de este grupo, los sujetos. Principalmente el sujeto pasivo es el destinatario, del cual se puede dar una persona física o jurídica, ya sea pública o privada. Quiere decir que el sujeto pasivo puede ser por una colectividad o puede ser una misma persona que lo crea. En cambio, un sujeto activo por su parte es el creador de un acto administrativo. Esto quiere decir que puede ser una administración pública que tenga la competencia para poder realizar este acto. ¿Qué quiere decir que se hace por un órgano incompetente? No puede hacerse por un órgano incompetente, ya que debe será calificado como nulo. La competencia pues se tiene dada al territorio de la administración de manera jerárquica. Voluntad. Hay que tener en cuenta que para que nuestros actos puedan producir efectos jurídicos es necesario manifestar nuestra voluntad para poder llevarlos a cabo. La declaración de la voluntad tiene como objetivo o finalidad confirmar el deseo de realizar una acción jurídica. Para que la voluntad expresada en un acto jurídico produzca efectos legales, es necesario que se manifieste en forma libre y espontánea, sin coacción ni violencia, es decir, sin vicio alguno, vicios que serían el error, el dolo y la falta de libertad. Los vicios de índole subjetivo se presentan en la competencia y en la voluntad.
En la competencia se presentan cuando el acto se vicia, en virtud de que el órgano administrativo que lo emitió carece de facultades, es decir, que resulta incompetente. En la voluntad recaen en la voluntad psíquica del funcionario y son el error, el dolo y la violencia, mientras que los vicios de índole objetivo son aquellos que afectan su objeto, motivo o fin. Hablando del objeto, como parte de los elementos del acto administrativo, el objetivo principal del acto administrativo siempre va a ser la satisfacción del interés general, respetando los principios y normas. El objeto se identifica como la materia o contenido del acto, el cual, de acuerdo al derecho común, debe ser lícito, cierto, determinado física y jurídicamente posible, además de razonable. El objeto se divide en objeto directo o inmediato, que es la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones dentro de la actividad del órgano administrativo, y en objeto indirecto o mediato. Este se basará en realizar la actividad del órgano del Estado, cumplir con sus cometidos y ejercer la potestad pública que tiene encomendada. En este mismo sentido, forma la sustancia que lo determina, es decir, todo aquello que el acto decide, certifica, opina, dispone o permite. A continuación les voy a hablar sobre el motivo del acto administrativo dentro de los elementos que lo conforman. Hay que tener en claro que todo acto que se realiza por algo, esta va a ser su causa, en vista de otro algo que es el motivo y para ese algo es el fin. Está un poco más explicado de la siguiente manera, en donde el motivo es la razón justificada de la decisión del acto administrativo. El acto se comprende de una decisión o manifestación de la voluntad que producen los efectos jurídicos, la valoración jurídica de los antecedentes de ella, que produce la fijación del contenido del acto y las medidas adecuadas. Y bueno, esto es en cuanto al motivo como tal. Y el fin del acto administrativo es considerado como una doctrina moderna en cuanto a un elemento teleológico, lógico indispensable para su existencia, en forma de que este acto carente de fin sea un acto carente de cualquier valor e incluso para algunos autores inexistente. Siendo diferente la solemnidad de la formalidad, la solemnidad implica la celebración del acto jurídico ante un funcionario público, sino también el pronunciar determinadas palabras o fórmulas, mientras que la formalidad es dar a dicho acto jurídico una forma escrita. Las solemnidades son elementos de existencia, mientras que la formalidad son elementos de validez. Las solemnidades consisten en emplear determinadas palabras ante un funcionario público, mientras que las formalidades es dar el acto y la forma escrita a uno de ellos. La falta de solemnidad no puede enmendarse, la formalidad puede subsanarse. La falta de solemnidad procede de inasistencia, mientras que la falta de formalidad, la nulidad. Estos pues forman parte de un acto administrativo y pues como se menciona anteriormente es para la celebración de este acto jurídico se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Clasificación de los actos administrativos. La clasificación de estos actos van a dividirse generalmente en dos. El primero que es cuando son actos simples o unilaterales. La segunda es cuando son bilaterales o plurilaterales. El primero es cuando viene solamente de una voluntad por cualquiera de las dos partes. Por lo tanto, estos actos administrativos simples siempre serán unilaterales. En cambio, cuando son bilaterales o plurilaterales, siempre será cuando el acto administrativo es resultado de dos voluntades contrapuestas o que tengan alguna disputa o contraposición, que en lo general es una administración contra algún administrado. Y se tratará acerca del llamado acto administrativo bilateral, el cual es el caso de la instancia de parte, en el cual el administrado requiere que la administración emita una declaración de voluntad. Ahora vamos a pasar a la teoría general del acto administrativo. Para esto primero es importante mencionar lo que es el acto administrativo. Este es toda declaración unilateral y ejecutiva en virtud de la cual la administración tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva.
La Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en su artículo 13, menciona que los artículos en el procedimiento deben desarrollarse en base a los principios de economía, celeridad, eficacia, publicidad y buena fe. El artículo 3 de la ley ya mencionada regula los elementos y requisitos del acto. Algunos de ellos son: ser expedido por un órgano competente a través de un servidor público, tener objeto determinado o determinable y preciso en cuanto a tiempo y lugar, cumplir con la finalidad de interés público y estar fundado y motivado. Ahora vamos a pasar a la diferencia de acto administrativo y acto jurídico. El acto jurídico es toda declaración o manifestación de voluntad sancionada por el derecho, destinada a producir efectos jurídicos que pueden consistir en crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Mientras que el acto administrativo es una manifestación o declaración de voluntad emanada de la administración pública en el ejercicio de potestades administrativas, mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados. Como podemos notar, un acto administrativo es también un acto jurídico.